El cowboy entró cuando rifaban a una chica por una botella, y dijo, «Me llevo la botella y a ella». El sol de octubre se desplomaba como plomo fundido sobre las calles de tierra de Red Canyon, Arizona. El polvo rojo se alzaba en pequeños remolinos cada vez que el viento caliente barría la calle principal, llevándose consigo el eco de las risas borrachas que emergían del salón El Coyote Dorado. Era 1885, y en este rincón olvidado del territorio, la ley la escribían las balas y el dinero. Jake Morrison ajustó su sombrero de ala ancha mientras su caballo, un mustango negro como la noche, avanzaba lentamente por la calle. Sus espuelas tintineaban con cada paso, creando una melodía metálica que se perdía entre el murmullo constante de las conversaciones y el pianola desafinado que sonaba desde el interior del establecimiento. Jake tenía 32 años, pero sus ojos verdes habían visto suficiente violencia como para aparentar 10 más. Una cicatriz delgada cruzaba su mentón, recuerdo de una pelea en Tombstone que prefería no recordar. No había venido a Red Canyon por placer. Llevaba 3 días siguiendo el rastro de los hermanos Blackwood, una banda de cuatreros que habían robado ganado de su rancho en Nuevo México. El rastro lo había llevado hasta aquí, a este pueblo que parecía existir únicamente para servir whisky barato y albergar a hombres que huían de algo o alguien. Al llegar frente al salón, Jake desmontó y ató las riendas al poste de madera carcomida. El ruido desde el interior había aumentado considerablemente. Gritos, risas y lo que parecían ser apuestas se mezclaban en una sinfonía caótica. Pero había algo más, algo que hizo que Jake se detuviera un momento antes de empujar las puertas batientes. Era un sonido que no encajaba con el resto. Sollozos contenidos, apenas audibles por encima del bullicio. Las puertas se abrieron con un chirrido característico, y Jake entró al salón. El humo de cigarrillos y puros creaba una neblina espesa que flotaba a la altura de los ojos. Las mesas estaban ocupadas por hombres de aspecto rudo, vaqueros, mineros, comerciantes, y algunos que claramente vivían al margen de la ley. En el centro del local, junto a la barra, se había formado un círculo de hombres que gritaban números y agitaban billetes arrugados. Jake se acercó lentamente, su mano derecha instintivamente cerca de la culata de su Colt 45. A medida que se aproximaba, pudo escuchar mejor lo que estaba sucediendo. $50 por la botella y la muchacha, gritaba un hombre gordo con suspensores, claramente el dueño del salón. $50 y se llevan ambas. 60, gritó otro desde el fondo. 75, se sumó un tercero. Jake logró ver entre los hombros de los espectadores, y lo que vio le heló la sangre. En el centro del círculo, sentada en una silla de madera, estaba una joven de no más de 20 años. Sus largos cabellos castaños caían en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero marcado por el miedo y la humillación. Sus ojos color miel brillaban con lágrimas no derramadas, y sus manos, atadas con una cuerda áspera, temblaban ligeramente. Vestía un sencillo vestido azul, probablemente el único que poseía, y aunque estaba limpio, se notaba que había visto mejores días. A sus pies, como si fuera parte del mismo lote, había una botella de whisky Kentucky, aparentemente de buena calidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Jake a un hombre que tenía cerca, un minero con la cara tiznada de hollín. «Esa muchacha, Elena, debe dinero al patrón Murphy por el cuarto donde vivía su madre antes de morirse. Como no puede pagar, Murphy decidió rifársela junto con esa botella de whisky que encontraron entre las pertenencias de la difunta. El ganador se lleva ambas». Jake sintió que la rabia le subía desde el estómago hasta la garganta. Había visto muchas cosas terribles en sus años recorriendo el territorio, pero esto superaba los límites de lo aceptable, incluso para los estándares de aquellos tiempos duros. $100, gritó un hombre cerca de la barra, un tipo alto y delgado con una perilla puntiaguda y ojos de serpiente. 125, respondió otro inmediatamente. Elena mantenía la cabeza baja, pero Jake pudo ver cómo sus hombros se sacudían con cada nueva oferta. La humillación era evidente en cada línea de su cuerpo. Murphy, el dueño del salón,
Sonreía ampliamente mientras contaba mentalmente las ganancias. Era un hombre corpulento, con brazos como troncos de árbol y una barriga que hablaba de años de buen comer mientras otros pasaban hambre. Sus pequeños ojos negros brillaban con codicia. 150, gritó el hombre de la perilla, y esta vez su voz tenía un tono de triunfo, como si ya se considerara el ganador. Jake había visto suficiente. Se abrió paso entre la multitud, empujando con firmeza pero sin agresividad hasta llegar al centro del círculo. Su presencia causó un silencio momentáneo. Era más alto que la mayoría de los presentes, y había algo en su manera de moverse que hablaba de peligro controlado. ¿Y usted quién es, forastero?, preguntó Murphy, claramente molesto por la interrupción. Jake no respondió inmediatamente. En su lugar, dirigió su mirada hacia Elena. Por primera vez desde que había comenzado la subasta, la joven levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Jake sintió algo que no había experimentado nunca, como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo demás en el salón hubiera desaparecido excepto esa mirada desesperada que pedía ayuda sin palabras. «Me llevo la botella y a ella», dijo Jake con voz tranquila pero firme. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Varios hombres se rieron, creyendo que era una broma. «Así no funciona la cosa, amigo», dijo Murphy con una sonrisa condescendiente. «Aquí se puja. El que más pague se los lleva». Jake metió la mano en su chaleco y sacó un fajo de billetes considerablemente grueso. Lo puso sobre la barra, sin contar. $500, dijo simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el pianola se detuvo. $500 era más dinero del que la mayoría de esos hombres veían en varios meses de trabajo. Murphy miró el dinero con ojos codiciosos, pero había algo en la manera en que Jake había hecho la oferta que lo puso nervioso. No era solo la cantidad, sino la autoridad con que había hablado. «¿Ese dinero, de dónde salió?», preguntó el hombre de la perilla, claramente molesto porque su oferta había sido superada por tanto. «De mi bolsillo», respondió Jake sin apartar la vista de Murphy. «¿Acepta la oferta o no?». Murphy parecía estar calculando mentalmente. $500 era una fortuna, pero había algo en el forastero que le daba mala espina. Además, tenía clientes regulares que podrían no tomar bien que un desconocido llegara y se llevara el premio mayor. «La oferta es tentadora», dijo Murphy lentamente. «Pero aquí tenemos reglas». Charlie Donovan señaló al hombre de la perilla. Ya había hecho una oferta válida. Tendría que superar la suya siguiendo las reglas del juego. Jake sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Era el tipo de sonrisa que hacía que los hombres inteligentes pusieran la mano cerca de sus armas. ¿Y cuáles son exactamente esas reglas? Quien ofrezca más se los lleva. Pero tiene que ser paso a paso, no vale saltar así de una vez. Jake asintió lentamente. «Entiendo. ¿Y si propongo otras reglas?». «¿Qué tipo de reglas?», preguntó Murphy, aunque ya tenía una idea de hacia dónde iba la conversación. «Las reglas del oeste», dijo Jake, y su mano se movió casi imperceptiblemente hacia su arma. «Tú y yo, afuera, al amanecer. Si gano, me llevo a la muchacha y la botella sin pagar un centavo. Si pierdes, bueno, supongo que eso no será problema para ti». La tensión en el salón se volvió palpable. Varios hombres se apartaron instintivamente del centro, creando más espacio alrededor de Jake y Murphy. Elena levantó la cabeza bruscamente, sus ojos alternando entre el miedo y algo que podría haber sido esperanza. Murphy era conocido en el territorio por ser rápido con el gatillo. Había matado a 3 hombres en duelos formales y a varios más en peleas de cantina. Pero había algo en la manera en que el forastero se mantenía, en la tranquilidad de su voz, que le decía que no era un oponente ordinario. «¿Y si no acepto tu propuesta?», preguntó Murphy. «Entonces acepta mis $500 y todos contentos», respondió Jake. «Pero algo me dice que eres el tipo de hombre que no puede rechazar un desafío». Charlie Donovan se adelantó un paso. «Esperen un momento. Yo llegué primero. Si alguien va a desafiar a Murphy, debería ser yo». Jake lo miró por primera vez desde que había entrado al círculo. Charlie era alto y delgado, con movimientos nerviosos que delataban su inexperiencia en situaciones realmente peligrosas.
Probablemente era rápido desenfundando contra botellas vacías, pero Jake dudaba que hubiera estado alguna vez en un tiroteo real. ¿Cuántos hombres has matado, Charlie?, preguntó Jake tranquilamente. La pregunta tomó a Charlie por sorpresa. ¿Qué importa eso? Importa porque en un duelo real, la diferencia entre la vida y la muerte no está solo en la velocidad. Está en haber mirado a la muerte a los ojos antes y no haber parpadeado. Charlie tragó saliva visiblemente. Sus manos temblaron ligeramente. Además, continuó Jake, esto no es solo por la apuesta. Es por lo que está mal en todo este asunto. Se volvió hacia Elena, que lo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Cómo te llamas? Elena Rodríguez, respondió ella con voz temblorosa, sorprendida de que alguien le hubiera dirigido la palabra directamente. ¿Es cierto que debes dinero, Elena? Ella asintió lentamente. Mi madre estuvo enferma durante meses. El doctor costaba mucho dinero, y también las medicinas. Cuando murió yo no tenía manera de pagar todo lo que debíamos. ¿Cuánto debes? $120, murmuró ella avergonzada. Jake se volvió hacia Murphy. ¿$120? ¿Por eso estás subastando a una mujer como si fuera ganado? Los negocios son los negocios, respondió Murphy con una mueca. Si no puede pagar, tiene que haber consecuencias. Aquí tienes tus $120, dijo Jake, separando algunos billetes del fajo y poniéndolos sobre la barra. La deuda está pagada. Un momento, exclamó Charlie Donovan. No puedes hacer eso. La subasta ya comenzó. La subasta era por una deuda, respondió Jake. Si no hay deuda, no hay subasta. Murphy miró el dinero sobre la barra. $120 era exactamente lo que Elena debía, pero él había estado esperando ganar mucho más con la subasta. Además, tenía su reputación que mantener frente a los clientes regulares. El daño ya está hecho, forastero. La muchacha ya fue puesta en subasta públicamente. Mi reputación está en juego. No puedo simplemente cancelar todo porque llegaste con dinero. Jake asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces volvemos a mi propuesta original. Tú y yo, afuera, cuando quieras. Si gano, Elena se va libre y sin deberle nada a nadie. Si pierdes, lo interrumpió Murphy. Tú pagas el doble de la deuda, $240, y la muchacha se queda aquí para trabajar en el salón hasta que pueda pagarme personalmente. Elena emitió un gemido ahogado. Trabajar en el salón significaba mucho más que servir bebidas, y todos en el local lo sabían. Acepto, dijo Jake sin dudar. Espera. Elena se puso de pie bruscamente, la silla cayendo hacia atrás con estrépito. No tienes derecho a apostar por mi vida. No me conoces. No sabes nada de mí. ¿Por qué harías algo así? Jake la miró durante un largo momento. En sus ojos verdes, Elena vio algo que no había visto antes en la mirada de ningún hombre. Respeto genuino. Porque está mal, dijo simplemente. Y porque a veces cuando ves que algo está mal, tienes que hacer algo para cambiarlo, sin importar si conoces o no a las personas involucradas. Elena sintió que algo se movía en su pecho, una sensación extraña y cálida que contrastaba fuertemente con el miedo que había estado sintiendo. Este forastero, este cowboy que había aparecido de la nada, estaba arriesgando su vida por ella sin pedir nada a cambio. ¿Y si pierdes?, preguntó ella en voz baja. Jake sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de una confianza tranquila que hizo que Elena sintiera que tal vez, después de todo, había esperanza. No voy a perder. Murphy se adelantó, frotándose las manos. Perfecto. Entonces está decidido. Mañana al amanecer frente al salón. Las reglas son las tradicionales. 10 pasos, se dan la vuelta y disparan. El que quede en pie gana. Una condición, dijo Jake. Esta noche, Elena se queda en el hotel del pueblo, en una habitación pagada por mí. Nada de que se quede aquí. Murphy gruñó, pero asintió. De acuerdo. Pero si intentas huir durante la noche... No voy a huir, lo interrumpió Jake. Tengo palabra. El pianola volvió a tocar, y gradualmente, las conversaciones se reanudaron en el salón. Pero todos sabían que al amanecer siguiente,
Red Canyon sería testigo de un duelo que podría cambiar más vidas de las que aparentaba. Jake se acercó a Elena y, con cuidado, desató las cuerdas que ataban sus manos. Sus dedos rozaron los de ella al hacerlo, y Elena sintió una descarga eléctrica que la sorprendió. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella en voz baja. «Jake Morrison». «Jake», repitió ella, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre. «¿Por qué hiciste esto?». Jake recogió su sombrero que se había quitado al entrar al salón y se lo puso de nuevo. «Porque hay cosas que no se pueden permitir que pasen, Elena». «¿Y por qué?». Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero cambió de opinión. «Porque era lo correcto. ¿Y si Murphy es más rápido que tú?». Jake la miró a los ojos, y en esa mirada, Elena vio años de experiencia, de enfrentamientos, de haber sobrevivido en un mundo donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en fracciones de segundo. «Murphy es rápido», dijo Jake tranquilamente, «pero ha vivido demasiado tiempo creyendo que es invencible. Eso lo hace descuidado». Elena asintió, aunque no estaba completamente segura de entender lo que él quería decir. Lo que sí sabía era que este hombre había aparecido como salido de una de las historias que su madre solía contarle cuando era niña, historias de caballeros que salvaban a princesas en apuros. Pero esto no era un cuento de hadas. Esto era real, y mañana al amanecer, Jake Morrison podría morir por ella. «Vamos», dijo Jake ofreciéndole su brazo. «Te acompaño al hotel». Elena tomó su brazo sintiendo inmediatamente la fuerza y la calidez a través de la tela de su camisa. Mientras caminaban hacia la puerta, pudo sentir las miradas de todos los hombres en el salón siguiéndolos. Algunos miraban con respeto, otros con curiosidad, y unos pocos con el tipo de mirada que la hacía querer esconderse. Pero con Jake a su lado, Elena se sintió segura por primera vez en meses. Una vez fuera del salón, el aire fresco de la noche del desierto fue como un bálsamo después de la atmósfera cargada del interior. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se podía apreciar lejos de las grandes ciudades, y la luna creciente proporcionaba suficiente luz para caminar cómodamente por la calle principal. «El hotel está justo ahí», dijo Jake, señalando un edificio de 2 pisos con un letrero que decía «Red Canyon Hotel» en letras descoloridas. Caminaron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena trataba de procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Esta mañana había despertado sin saber cómo iba a pagar su deuda, y ahora un completo desconocido estaba arriesgando su vida por ella. «Jake», dijo finalmente cuando estaban llegando a la entrada del hotel. «¿Sí? ¿Realmente crees que puedes ganarle a Murphy?». Jake se detuvo y la miró. A la luz de la luna, Elena pudo ver que su expresión era seria, pero no había miedo en sus ojos. «Elena, he estado en más tiroteos de los que me gustaría recordar. He visto morir a hombres buenos y he visto sobrevivir a hombres malos. Una cosa que he aprendido es que en un duelo, no siempre gana el más rápido. A veces gana el que tiene una razón más fuerte para vivir». «¿Y cuál es tu razón?». Jake la miró durante un largo momento, y Elena sintió que él estaba luchando con algo internamente. «Todavía estoy tratando de averiguarlo», dijo finalmente. El Hotel Red Canyon no era gran cosa. Un edificio de madera de 2 pisos con habitaciones pequeñas y paredes delgadas que dejaban pasar cada sonido. Pero para Elena, que había pasado los últimos meses durmiendo en el suelo de una habitación diminuta encima del salón, la cama con sábanas limpias se sentía como el lujo más grande del mundo. Sin embargo, el sueño no llegaba. Se quedó despierta durante horas, mirando hacia el techo agrietado, escuchando los sonidos de la noche, el viento que silbaba entre las tablas sueltas del edificio, el ladrido ocasional de un perro callejero, y más tarde, mucho más tarde, los pasos pesados de Jake Morrison caminando de un lado a otro en la habitación de al lado. Él tampoco podía dormir. Elena se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Desde ahí podía ver la calle principal del pueblo, bañada por la luz plateada de la luna. El salón seguía activo. Rayos de luz amarilla se filtraban por las puertas batientes, y ocasionalmente salía algún hombre tambaleándose. Probablemente estarían apostando sobre el resultado del duelo del amanecer. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó.
Elena, era la voz de Jake. ¿Estás despierta? Elena se acercó a la puerta pero no la abrió. Sí, necesito contarte algo. Algo importante. Elena dudó un momento, luego abrió la puerta. Jake estaba ahí, todavía completamente vestido, pero se había quitado el sombrero y su cabello oscuro estaba despeinado, como si hubiera pasado las manos por él varias veces. Sus ojos verdes parecían más intensos a la luz tenue del pasillo. ¿Puedo pasar? Es importante que hables conmigo antes del amanecer. Elena asintió y se hizo a un lado. Jake entró a la pequeña habitación, que inmediatamente se sintió aún más pequeña con su presencia. Se quedó cerca de la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. Elena, hay algo que necesitas saber sobre por qué estoy aquí en Red Canyon. Ella se sentó en el borde de la cama, observándolo atentamente. ¿No es casualidad que hayas aparecido justo cuando me estaban subastando? No, admitió Jake. Vine siguiendo a unos ladrones de ganado, los hermanos Blackwood. Robaron 50 cabezas de mi rancho en Nuevo México hace una semana. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Jake suspiró profundamente. Esta tarde, antes de entrar al salón, estuve haciendo preguntas por el pueblo. Un comerciante me dijo que los Blackwood habían estado aquí hace 3 días. Se fueron hacia el norte, pero antes de irse, estuvieron bebiendo en el Coyote Dorado. Elena frunció el ceño. ¿Y? Elena. Jake se acercó un poco más, su voz se volvió más suave. El comerciante también me dijo algo más. Me dijo que tu madre no murió de enfermedad natural. Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. Se puso de pie bruscamente. ¿Qué quieres decir? Me dijo que tu madre, María Rodríguez, murió después de una pelea en el salón. Una pelea que comenzó porque ella había visto algo que no debía haber visto. Elena sintió que las piernas le temblaban. Eso no puede ser cierto. Mi madre murió de neumonía. Estuvo enferma durante semanas. Yo cuidé de ella, yo vi... ¿Viste qué, Elena? Elena se quedó en silencio, y Jake pudo ver en sus ojos que ella estaba recordando, conectando piezas que tal vez había preferido no conectar antes. Las marcas, murmuró Elena casi para sí misma. Tenía marcas en el cuello. El doctor dijo que era de toser tanto, pero... Elena, creo que tu madre vio a los hermanos Blackwood haciendo algo ilegal, algo más que robar ganado. Y creo que Murphy está involucrado. Elena se dejó caer de nuevo en la cama, su mundo tambaleándose. Pero entonces, ¿por qué me estás contando esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque necesitaba estar seguro. ¿Y por qué? Jake se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Porque si tengo razón, Murphy no va a pelear limpio mañana. Va a tratar de matarme. Y después va a deshacerse de ti para que no puedas contar lo que sabes. Pero yo no sé nada, protestó Elena. Tal vez sepas más de lo que crees. Piénsalo, Elena. ¿Tu madre te dijo algo extraño en sus últimos días? ¿Algo sobre haber visto algo que no debería haber visto? Elena cerró los ojos tratando de recordar. Su madre había estado muy enferma, con fiebre alta, y muchas veces había hablado de cosas que parecían no tener sentido. Mencionaba algo sobre las marcas en las reses. Dijo lentamente. Decía que las marcas estaban mal, que alguien las había cambiado. Pero yo pensé que era el delirio de la fiebre. Jake asintió grimamente. Cambiar las marcas es una manera común de robar ganado. Toman reses con una marca, la alteran para que parezca otra, y las venden como si fueran suyas. ¿Y crees que Murphy está ayudando a los Blackwood a hacer eso? Creo que Murphy está haciendo mucho más que ayudar. Creo que Red Canyon es donde traen el ganado robado para cambiar las marcas antes de venderlo. Es un pueblo pequeño, aislado, con poca presencia de la ley. Perfecto para ese tipo de operación. Elena sintió un escalofrío. Si Jake tenía razón, entonces su madre había sido asesinada por haber descubierto la operación de robo. Y ahora, ella estaba en peligro también. Jake, si es cierto lo que dices, entonces no deberíamos quedarnos para el duelo. Deberíamos huir esta noche. Jake negó con la cabeza. Si huimos, Murphy sabrá que sospechamos algo. Mandará a los Blackwood tras nosotros y nos cazarán como animales. Nuestra única oportunidad es enfrentar esto de frente. Pero dijiste que no va a pelear limpio. Y por eso necesito que me ayudes. Elena lo miró confundida.
¿Cómo puedo ayudarte yo? Jake se puso de pie y caminó hacia la ventana. ¿Conoces bien el pueblo? ¿Los edificios, las calles, los lugares donde alguien podría esconderse? Viví aquí toda mi vida. Perfecto. Jake se volvió hacia ella. Necesito que mañana, antes del duelo, vayas a la iglesia y le pidas al Padre Miguel que toque las campanas exactamente 5 minutos antes del amanecer. ¿Por qué? Porque Murphy va a tener francotiradores escondidos. Probablemente en el tejado del banco que tiene la mejor vista de la calle principal. Cuando suenen las campanas van a mirar hacia la iglesia por instinto, y eso me dará un segundo de ventaja. Elena asintió, aunque todavía se sentía abrumada por toda la información. ¿Y después del duelo? Si Murphy muere, ¿qué pasa con los Blackwood? Los Blackwood son mi problema. Pero Elena... Jake se acercó a ella de nuevo. Hay algo más que necesitas saber. Algo sobre por qué realmente decidí ayudarte. Elena lo miró expectante. Hace 2 años, en un pueblo llamado Silver Creek, vi exactamente la misma situación. Un hombre poderoso, subastando a una mujer joven para pagar deudas. Ese día no hice nada. Pensé que no era mi problema, que cada quien debía resolver sus propios asuntos. Jake se detuvo, y Elena pudo ver dolor genuino en sus ojos. Esa mujer se llamaba Sara. Tenía 18 años. El hombre que la ganó, la mató a golpes 3 días después. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Jake, desde ese día, he vivido con la culpa de no haber actuado. Cuando te vi esta noche sentada en esa silla, vi a Sara. Vi una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Elena se puso de pie y se acercó a él. Sin pensarlo, puso su mano en su brazo. No fue tu culpa lo que le pasó a Sara. Tal vez no, pero tampoco hice nada para impedirlo. Jake cubrió la mano de ella con la suya. Esta vez va a ser diferente. Elena sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho. Este hombre, este cowboy misterioso que había aparecido como de la nada, no solo la estaba salvando por hacer lo correcto, la estaba salvando porque había fallado en salvar a alguien más, y esa culpa lo había perseguido durante años. Jake, hay algo que yo también necesito contarte. Él la miró interrogante. Mi madre, antes de morir, me dio algo. Me hizo prometerle que lo escondería y nunca se lo diría a nadie. Elena fue hacia la pequeña cómoda en la esquina de la habitación y movió el mueble con esfuerzo. Detrás, había una tabla suelta en la pared. La removió y sacó un paquete pequeño envuelto en tela. ¿Qué es? Elena desenvolvió el paquete revelando un libro de cuentas pequeño y una bolsita de cuero. Mi madre trabajaba limpiando el salón por las mañanas antes de que abrieran. Encontró esto escondido en la oficina de Murphy. Jake tomó el libro y lo abrió. Estaba lleno de números, nombres y lo que parecían ser registros de transacciones. Al principio no tenía sentido, pero después de unos minutos Jake comenzó a ver el patrón. Elena, esto es un registro completo de la operación de robo de ganado. Nombres, fechas, cantidades, precios de venta. Aquí está todo. Elena abrió la bolsita de cuero y vació el contenido en su mano. Eran marcas de hierro en miniatura, del tipo que se usaba para hacer sellos en documentos. Y estas son las marcas que estaban usando para cambiar las marcas del ganado, murmuró Jake. Con esto podemos probar todo. ¿Eso significa que no tienes que pelear el duelo? Jake negó con la cabeza. Desafortunadamente no. Aunque tengamos pruebas, Murphy sigue siendo el hombre más poderoso del pueblo. Si no lo enfrentamos directamente, simplemente negará todo y dirá que las pruebas son falsas. Además, ya es una cuestión de honor. Si no me presento al duelo, me perseguirá hasta matarme. Elena se sintió frustrada. Entonces, ¿de qué sirven las pruebas? Sirven porque después del duelo, cuando Murphy esté muerto, podremos usarlas para conseguir que arresten a los Blackwood. Y también... Jake sonrió levemente. Porque me dan una idea para asegurarme de que Murphy no pueda hacer trampas. ¿Qué idea? Jake cerró el libro de cuentas y se lo devolvió a Elena. ¿Conoces al sheriff del condado? El sheriff Collins viene a Red Canyon una vez al mes, pero no es popular aquí. Murphy siempre se las arregla para que no encuentre nada sospechoso. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí?
Elena pensó un momento. Hace 3 semanas. Perfecto. Eso significa que debería venir pronto. Jake caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El cielo seguía completamente oscuro, pero Jake sabía que faltaban pocas horas para el amanecer. Elena, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Quiero que tomes estas pruebas y te vayas de aquí esta noche. Cabalgues hasta el pueblo más cercano con una oficina de telégrafos y mandes un mensaje al sheriff Collins. Dile exactamente dónde puede encontrar a los hermanos Blackwood y toda la evidencia de la operación de robo. Elena lo miró horrorizada. ¿Quieres que me vaya? ¿Que te deje aquí para enfrentar a Murphy solo? Elena, si algo me pasa... No. Elena se interpuso entre Jake y la ventana. No voy a dejarte. Ya perdí a mi madre. No voy a perderte a ti también. Las palabras salieron antes de que Elena pudiera detenerlas, y ambos se quedaron en silencio, procesando lo que ella había dicho. Elena se sonrojó, consciente de que había revelado más de lo que pretendía sobre sus sentimientos hacia él. Jake la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Había sorpresa, pero también algo más cálido. Elena, no, repitió ella más suavemente esta vez. Me quedo. Haremos esto juntos. Jake luchó internamente. Todo su instinto le decía que mantuviera a Elena alejada del peligro, que la sacara del pueblo antes de que las cosas se pusieran peor. Pero también había algo en la manera en que ella lo miraba, algo en la determinación de su voz que le decía que Elena Rodríguez no era el tipo de mujer que huía cuando las cosas se ponían difíciles. Está bien, dijo finalmente. Pero si las cosas salen mal, si algo me pasa durante el duelo, prométeme que tomarás las pruebas y te irás inmediatamente. Te lo prometo. Pero Jake, Elena se acercó más a él. No va a pasar nada. Vas a ganar. Jake sonrió. Y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de una calidez que hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tienes una razón para vivir, dijo ella, repitiendo las palabras que él había usado antes. Una razón fuerte. Jake la miró durante un largo momento, y Elena sintió que algo pasaba entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba completamente listo para poner en palabras. Elena, cuando todo esto termine, sí, me gustaría conocerte realmente. No en estas circunstancias, no con toda esta violencia y peligro. Me gustaría conocer a la verdadera Elena Rodríguez. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Me gustaría eso también. Un ruido desde la calle los interrumpió. Pasos pesados, varios hombres caminando en formación. Jake se acercó inmediatamente a la ventana y miró hacia afuera. Son los hermanos Blackwood, murmuró. Acaban de llegar. Elena se acercó y miró por encima del hombro de Jake. En la calle principal podía ver a 4 hombres montados a caballo, dirigiéndose hacia el salón. Incluso a la distancia y en la oscuridad parecían peligrosos. ¿Cómo los reconoces? He estado siguiéndolos durante días. El más alto es Tom Blackwood, el líder. El que tiene la barba roja es su hermano Ben. Los otros 2 son pistoleros que contratan. Uno de los hombres se volvió hacia el hotel, y Elena instintivamente se alejó de la ventana. ¿Crees que saben que estamos aquí? Probablemente Murphy les dijo del duelo. Están aquí para asegurarse de que yo no sobreviva. Elena sintió un escalofrío de miedo. Jake, son demasiados. Murphy, los Blackwood, probablemente francotiradores también. No puedes enfrentarte a todos ellos. Jake se alejó de la ventana y se volvió hacia Elena. Su expresión era seria, pero no había miedo en sus ojos. Elena, te voy a contar un secreto. Algo que muy poca gente sabe. Ella lo miró expectante. Antes de ser ranchero, trabajé para el gobierno territorial. Era lo que podríamos llamar un solucionador de problemas. Mi trabajo era ir a pueblos como este, donde la ley no llegaba, y limpiar situaciones como esta. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Eras una especie de sheriff? Algo así. El punto es que he estado en esta situación antes, muchas veces, y siempre he salido vivo. ¿Pero por qué dejaste ese trabajo para convertirte en ranchero? Jake se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarle. Porque me cansé de matar, Elena. Me cansé de resolver todos los problemas con violencia. Quería una vida más tranquila,
Una vida donde pudiera construir algo en lugar de destruir. Elena se acercó a él y, sin dudar, puso sus manos en su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón a través de la camisa. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué volver a esa vida? Jake cubrió las manos de ella con las suyas. Porque a veces, Elena, tienes que destruir algo malo para poder construir algo bueno. En ese momento, Elena supo con completa certeza que se estaba enamorando de Jake Morrison. No era solo gratitud por haberla salvado, ni admiración por su valentía. Era algo más profundo, algo que tenía que ver con la manera en que él la miraba, como si ella fuera la cosa más preciosa que había visto nunca. Jake, murmuró ella. ¿Sí? Cuando esto termine, cuando Murphy y los Blackwood ya no sean una amenaza, ¿te quedarías en Red Canyon? Jake sonrió, y esta vez su sonrisa fue llena de una ternura que Elena nunca había visto antes. Elena Rodríguez, si me das una razón para quedarme, me quedaría para siempre. Elena se puso de puntillas y, antes de que pudiera cambiar de opinión, presionó sus labios contra los de él. Fue un beso suave, tentativo al principio, pero cuando Jake respondió, profundizándolo, Elena sintió como si todo el mundo hubiera desaparecido excepto ellos dos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Es esa razón suficiente?, preguntó Elena suavemente. Jake la miró a los ojos, y Elena vio en ellos una promesa de que sin importar lo que pasara al amanecer, él lucharía por regresar a ella. Es la mejor razón que he tenido nunca. Afuera, el cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios de gris en el horizonte. El amanecer se acercaba, y con él, el duelo que determinaría el destino de ambos. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse a través de las cortinas rasgadas del Hotel Red Canyon, cuando Jake y Elena finalmente se separaron. Habían pasado las últimas horas hablando en voz baja, planeando cada detalle de lo que vendría, pero también compartiendo historias de sus vidas, como si quisieran conocerse completamente antes de que el destino decidiera si tendrían un futuro juntos. Elena le había contado sobre su infancia en Red Canyon, sobre cómo su padre había muerto en un accidente minero cuando ella tenía 12 años, dejándola sola con su madre. Le había hablado de los sueños que había tenido de viajar, de ver el mundo más allá de las montañas que rodeaban su pequeño pueblo, sueños que había abandonado cuando su madre enfermó. Jake, a su vez, le había hablado de su rancho en Nuevo México, de las tardes trabajando bajo el sol del desierto, del silencio peaceful de las noches estrelladas. Le había contado sobre los años que había pasado trabajando para el gobierno, sobre los hombres que había tenido que matar y cómo cada muerte había dejado una marca en su alma. «Es hora», dijo Jake mirando por la ventana hacia el cielo que se teñía de rosa y naranja. Elena asintió, aunque sentía como si tuviera un nudo en el estómago. «¿Estás listo? Tan listo como se puede estar para algo así». Jake se puso de pie y se alisó la ropa. Había dormitado apenas una hora, pero parecía completamente alerta. Elena se acercó a él y le arregló el cuello de la camisa, un gesto íntimo y doméstico que contrastaba extrañamente con la violencia que los esperaba afuera. «Jake, prométeme algo, lo que sea. Prométeme que no vas a hacer nada innecesariamente heroico. No trates de demostrar nada. Solo, regresa a mí». Jake tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente en la frente. «Te prometo que voy a hacer todo lo posible por regresar». Elena sabía que esa era la única promesa que él podía hacer honestamente. Jake se dirigió hacia la puerta, pero Elena lo detuvo. «Espera». Fue hacia la cómoda y sacó algo que había estado escondiendo. Era una pequeña medalla de plata colgada de una cadena delgada. Era de mi padre. Mi madre me dijo que lo protegía en las minas. Tal vez pueda protegerte a ti también». Jake tomó la medalla y se la puso alrededor del cuello. Era la imagen de San Cristóbal, el patrón de los viajeros. «Gracias», dijo simplemente, pero Elena pudo ver que el gesto había significado mucho para él. «Recuerda», dijo Elena, 5 minutos antes del amanecer, las campanas de la iglesia van a sonar. Esa es tu señal». Jake asintió. «¿Y tú recuerdas lo que tienes que hacer si las cosas salen mal? Tomar las pruebas e ir directamente al sheriff.
Elena apretó los labios. Pero no va a ser necesario. Jake sonrió, y Elena trató de memorizar esa sonrisa en caso de que fuera la última vez que la viera. Nos vemos después del duelo, señorita Rodríguez. Nos vemos después, señor Morrison. Jake salió de la habitación, y Elena corrió hacia la ventana para verlo caminar por la calle principal hacia el salón. Sus pasos eran firmes y seguros, pero Elena podía ver la tensión en sus hombros. Cuando Jake desapareció de su vista, Elena se vistió rápidamente y salió del hotel por la puerta trasera. Tenía que llegar a la iglesia sin ser vista. La iglesia de Red Canyon era una construcción modesta de adobe, con un campanario que se alzaba apenas por encima de los edificios circundantes. El padre Miguel era un hombre mayor, de origen mexicano, que había sido el único clérigo dispuesto a venir a un pueblo tan salvaje como Red Canyon. Elena encontró al padre Miguel preparándose para la misa matutina, encendiendo las velas del altar. «Padre Miguel», susurró Elena, entrando por la puerta lateral. «Elena, hija mía», dijo el sacerdote, volviéndose con una sonrisa que se desvaneció cuando vio su expresión. «¿Qué sucede?» «Padre, necesito que toque las campanas en 5 minutos. Es muy importante». El padre Miguel frunció el ceño. «¿Las campanas?» «Elena, solo toco las campanas para las misas, los bautizos, las bodas, o para salvar una vida», lo interrumpió Elena. «Padre, hay un hombre bueno ahí afuera que va a morir si usted no me ayuda». El sacerdote la miró durante un largo momento, viendo la desesperación en sus ojos. «¿Es sobre el duelo?» Elena asintió. «Murphy va a hacer trampa. El señor Morrison necesita una distracción». El padre Miguel suspiró profundamente. Era un hombre de paz, pero había vivido en la frontera lo suficiente para saber que a veces la violencia era inevitable. «Que Dios perdone lo que estoy a punto de hacer», murmuró. «Está bien, Elena, pero después quiero que me expliques todo». «Se lo prometo, padre». Mientras tanto, Jake había llegado al salón. La calle principal estaba extrañamente vacía para ser tan temprano. Normalmente habría algunos comerciantes abriendo sus tiendas, o trabajadores dirigiéndose a las minas, pero hoy la calle estaba desierta excepto por algunas figuras oscuras que Jake pudo distinguir en las ventanas y tejados de los edificios circundantes. Murphy ya estaba esperando frente al salón, flanqueado por 2 de los hermanos Blackwood. Era tal como Jake había predicho. No iba a ser un duelo limpio. «Morrison», gritó Murphy cuando vio acercarse a Jake. «Pensé que tal vez habías decidido huir durante la noche». «Aquí estoy», respondió Jake deteniéndose a unos 30 pies de distancia. «¿Estás listo para esto, Murphy?» Murphy sonrió, una sonrisa desagradable que no llegó a sus ojos. «Más que listo. Has sido una espina en mi costado desde que llegaste ayer». Jake pudo ver a Tom Blackwood moviéndose hacia un lado, posicionándose para tener una mejor línea de tiro. Ben Blackwood había desaparecido, probablemente para ubicarse en algún edificio cercano. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó Murphy. «Pensé que querría ver cómo muere su salvador». «Elena está a salvo», respondió Jake, «y va a seguir estándolo después de que tú estés muerto». Murphy se rió con fuerza. «Eres muy confiado para alguien que está a punto de morir». «¿Cuáles son las reglas?», preguntó Jake, ignorando la provocación. «Simples», dijo Murphy. «Contamos hasta 10, nos damos la vuelta y disparamos. El que quede en pie gana». Jake asintió, pero sus ojos escanearon rápidamente los edificios circundantes. Pudo ver el brillo de un rifle en el tejado del banco, tal como había predicho. Había otro francotirador en la ventana del segundo piso de la oficina del doctor. «¿Listos?», gritó Tom Blackwood, actuando como referí improvisado. Jake y Murphy se colocaron espalda con espalda en el centro de la calle. 1. Jake comenzó a caminar, contando mentalmente los pasos. 10 pasos. Luego se darían la vuelta. Pero sabía que Murphy no iba a esperar hasta el 10. 2. Elena, desde la iglesia, tenía las manos apretadas en oración. El padre Miguel estaba junto a las cuerdas de las campanas, esperando su señal. 3. Jake podía sentir la tensión en el aire como algo palpable. Su mano derecha colgaba relajada junto a su pistola, pero todos sus músculos estaban listos para la acción. 4. En el tejado del banco, Ben Blackwood tenía su rifle apuntando hacia Jake, esperando la señal de su hermano.
5. Elena miró hacia el cielo. El sol estaba a punto de aparecer por encima de las montañas. 5 minutos antes del amanecer. Ahora, padre, susurró. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llenando el aire matutino con su resonancia metálica. 6. Los francotiradores, por instinto, miraron hacia la iglesia. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. 7. Jake sabía que este era el momento. Murphy no iba a esperar hasta el 10. Se preparó para moverse. 8. Murphy comenzó a girarse, desenfundando su arma antes de tiempo. Jake ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia un lado, rodando detrás de un abrevadero de caballos justo cuando Murphy disparó. La bala golpeó la madera a pulgadas de donde Jake había estado parado. ¡Trampa!, gritó alguien desde una de las ventanas, pero nadie se sorprendió realmente. Jake se puso de pie de un salto, su Colt 45 ya en su mano. Murphy estaba recargando, maldiciendo por haber fallado el primer tiro. El francotirador del banco disparó, pero Jake ya se había movido de nuevo, corriendo en zigzag hacia Murphy. La bala levantó una nube de polvo donde había estado. Tom Blackwood desenfundó su arma, pero antes de que pudiera disparar, Jake había llegado hasta Murphy. Los dos hombres lucharon cuerpo a cuerpo, cada uno tratando de apuntar su arma hacia el otro. Murphy era más pesado, pero Jake era más rápido y tenía mejor entrenamiento. Logró torcer el brazo de Murphy, haciendo que disparara al aire, y después le dio un golpe con la culata de su pistola en la sien. Murphy se tambaleó pero no cayó. En su lugar, sacó un cuchillo de su bota y se lanzó hacia Jake. Jake esquivó el cuchillo por muy poco, sintiendo cómo la hoja rasgaba su camisa. Rodó hacia atrás y se puso de pie, su pistola apuntando directamente al pecho de Murphy. Se acabó, Murphy. Murphy se detuvo, jadeando, el cuchillo todavía en su mano. Sus pequeños ojos negros brillaban con odio. Tal vez para mí, dijo Murphy, pero no para ti, Blackwood. Ahora. Tom Blackwood levantó su rifle apuntando hacia Jake, pero antes de que pudiera disparar, una nueva voz se escuchó desde el extremo de la calle. Todos bajen las armas. Soy el Sheriff Collins. Jake no apartó los ojos de Murphy, pero pudo ver por su visión periférica al sheriff acercándose a caballo acompañado por 3 deputies. Murphy gruñó. Maldición. ¿Quién los llamó? Yo lo hice, dijo Elena saliendo de detrás de uno de los edificios. Tenía el libro de cuentas y la bolsita con las marcas en sus manos. Anoche mandé un telegrama. Jake sonrió, aunque mantuvo su arma apuntando hacia Murphy. Elena había sido más inteligente de lo que él pensaba. «Sheriff Collins», gritó Elena. «Oh, tengo evidencia de que Murphy y los hermanos Blackwood han estado robando ganado y alterando marcas». El sheriff se acercó, su propia arma desenfundada. Era un hombre de mediana edad, con bigote gris y una reputación de ser justo, pero implacable. ¿Es cierto eso, Murphy? Murphy miró alrededor evaluando sus opciones. Los francotiradores seguían en posición, pero ahora había representantes de la ley en la escena. Tom Blackwood había bajado su rifle, claramente calculando si valía la pena resistir. «Todo esto es un malentendido, sheriff», dijo Murphy, tratando de sonar convincente. «Este forastero llegó ayer causando problemas y la muchacha está tratando de vengarse porque no pudo pagar sus deudas». «¿Vengarse?» Elena se acercó más, su voz llena de indignación. «Sheriff, este hombre estaba subastándome como si fuera ganado, y antes de eso, mató a mi madre porque ella había descubierto la operación de robo». El sheriff miró el libro de cuentas que Elena le extendió. Lo hojeó rápidamente, sus cejas levantándose mientras leía. «Esto es bastante detallado», murmuró. «Murphy, estos registros muestran transacciones por miles de cabezas de ganado. ¿Puedes explicar esto?» Murphy comenzó a sudar. «Esos registros son falsos. Cualquiera pudo haberlos hecho». Elena abrió la bolsita y mostró las marcas miniatura. «¿Y estas?» Las encontré escondidas en su oficina. El sheriff tomó las marcas y las examinó cuidadosamente. Eran exactamente del tipo que se usaba para alterar las marcas del ganado. «Murphy», dijo el sheriff lentamente, «me temo que voy a tener que arrestarte por sospecha de robo de ganado y asesinato». «No pueden probar nada»,
gritó Murphy, pero Jake pudo ver el pánico en sus ojos. Tal vez no puedan probar el asesinato, dijo Jake, pero yo puedo probar el robo. 50 cabezas de mi ganado fueron robadas la semana pasada. Estoy dispuesto a apostar que si revisan los corrales detrás del pueblo, van a encontrar reses con marcas alteradas. Tom Blackwood decidió que era momento de irse. Comenzó a retroceder lentamente hacia su caballo, pero uno de los deputies ya se había posicionado para cortarle la retirada. Nadie se mueve, ordenó el sheriff. Quiero hablar con todos. Murphy miró desesperadamente a su alrededor. Su imperio, construido sobre años de intimidación y crímenes, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Esto no ha terminado. Le siseo a Jake. Aunque vaya a la cárcel, tengo amigos, te van a encontrar. Tal vez, respondió Jake tranquilamente. Pero tú no estarás ahí para verlo. El sheriff se acercó a Murphy. Murphy Williams, te arresto por sospecha de robo de ganado, alteración de marcas y posible asesinato. Tienes derecho a... Murphy no lo dejó terminar. En un movimiento desesperado, levantó su cuchillo y se lanzó hacia Elena, claramente intentando tomarla como rehén. Jake reaccionó instintivamente. Su Colt 45 disparó una vez, el sonido resonando por toda la calle. Murphy se detuvo en seco, una expresión de sorpresa en su rostro. Miró hacia abajo y vio la mancha de sangre expandiéndose por su camisa blanca. El cuchillo se le cayó de la mano. No puede ser, murmuró, antes de colapsar en el polvo de la calle. Elena corrió hacia Jake, quien la recibió en sus brazos. Estaba temblando, pero no estaba herida. ¿Está muerto?, preguntó ella suavemente. Jake miró hacia Murphy, quien yacía inmóvil en la calle. Sí. El sheriff se acercó y checó el pulso de Murphy. Está muerto, confirmó. Jake Morrison, vas a tener que venir conmigo para hacer una declaración, pero por lo que vi, fue defensa propia. Jake asintió. Entiendo, sheriff. Tom Blackwood aprovechó la distracción para intentar escapar, pero los deputies estaban listos. Lo taclearon antes de que pudiera llegar a su caballo. «¡Ben!», gritó Tom. «Ben, ayúdame». Pero Ben Blackwood había desaparecido del tejado del banco. El sonido de cascos de caballo alejándose rápidamente indicó que había decidido que la discreción era la mejor parte del valor. «Perseguiré a Ben Blackwood», le dijo el sheriff a sus deputies. «Ustedes llévense a Tom de regreso al pueblo. Y asegúrense de revisar esos corrales detrás del pueblo como sugirió el señor Morrison». Elena se separó de Jake y miró hacia donde había estado Murphy. A pesar de todo lo que él había hecho, de cómo había tratado de matarla y había asesinado a su madre, verlo muerto le causó una sensación extraña. «¿Estás bien?», preguntó Jake notando su expresión. «Sí», dijo Elena después de un momento. «Es solo que se acabó, realmente se acabó». Jake la abrazó de nuevo y esta vez pudo sentir que ella se relajaba completamente contra él. «Sí», murmuró él en su oído. «Se acabó». Pero incluso mientras la consolaba, Jake sabía que esto no era completamente cierto. Ben Blackwood seguía libre, y hombres como él tenían la costumbre de guardar rencores. Además, Murphy había dicho la verdad sobre una cosa. Tenía amigos, y algunos de esos amigos no iban a estar contentos con lo que había pasado. Pero por ahora, Elena estaba a salvo, Murphy estaba muerto, y ellos estaban juntos. Para Jake Morrison, eso era suficiente. El sol finalmente salió completamente por encima de las montañas, bañando la calle principal de Red Canyon con luz dorada. El pueblo despertaba lentamente, los comerciantes asomándose cautelosamente de sus tiendas para ver qué había pasado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena. Jake miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas contra el cielo del amanecer. «Ahora», dijo sonriendo, «creo que es hora de que conozcas mi rancho en Nuevo México». Elena sonrió también, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Y qué pasa con Ben Blackwood? ¿Y con los amigos de Murphy?». Jake tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Elena Rodríguez, he pasado los últimos años de mi vida huyendo de la violencia, tratando de encontrar paz. Pero he aprendido algo. La paz no es algo que encuentras. Es algo que construyes, algo que proteges,
y estoy dispuesto a proteger nuestra paz sin importar lo que cueste. Elena sintió una calidez familiar extendiéndose por su pecho. Este hombre, este cowboy que había aparecido cuando más lo necesitaba, no solo la había salvado, le había devuelto la esperanza de que el futuro podía ser mejor que el pasado. «Te amo, Jake Morrison», dijo suavemente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Jake sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Elena había visto nunca. «Yo también te amo, Elena Rodríguez». Se besaron mientras el sol del amanecer se alzaba completamente, bañándolos en luz dorada, y por un momento perfecto, el mundo se sintió lleno de posibilidades infinitas. Pero en algún lugar en las montañas, Ben Blackwood cabalgaba hacia el norte, llevando consigo promesas de venganza y la determinación de que Jake Morrison y Elena Rodríguez pagarían por lo que había pasado en Red Canyon. La historia aún no había terminado. 3 meses habían pasado desde el duelo en Red Canyon, y la vida en el rancho Morrison en Nuevo México había adquirido un ritmo tranquilo que Elena nunca había imaginado posible. El rancho se extendía por miles de acres de tierra árida pero hermosa, rodeado de montañas que cambiaban de color según la hora del día, desde el púrpura del amanecer hasta el rojo intenso del atardecer. Elena había aprendido a montar a caballo, algo que Jake insistió en enseñarle personalmente. En esta tierra, le había dicho, un caballo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero las lecciones siempre terminaban con risas cuando Elena perdía el equilibrio, y Jake tenía que atraparla antes de que cayera. Habían contratado a 2 vaqueros para ayudar con el ganado. Carlos Mendoza, un hombre mayor de origen mexicano que conocía el territorio como la palma de su mano, y Tommy Walsh, un joven de 18 años que había llegado huyendo de problemas familiares en Texas. Ambos habían aceptado a Elena como la señora del rancho sin hacer preguntas, algo por lo que ella estaba eternamente agradecida. La casa del rancho era modesta pero cómoda, una construcción de adobe de una sola planta con 3 habitaciones, una cocina amplia y un porche que daba hacia las montañas. Elena había hecho cortinas nuevas para las ventanas, y había plantado un pequeño jardín de vegetales que, sorprendentemente, había prosperado a pesar del clima seco. Jake había resultado ser un hombre completamente diferente lejos de la violencia. Por las mañanas se levantaba antes del amanecer para revisar el ganado, y por las noches se sentaba en el porche con Elena, contándole historias de los primeros colonos mientras ella cosía o leía uno de los pocos libros que habían logrado conseguir en el pueblo más cercano. Habían hablado de casarse, pero Jake había insistido en esperar hasta estar completamente seguro de que Ben Blackwood no representaba una amenaza. «Quiero que nuestro matrimonio comience con paz completa», había dicho, sin sombras del pasado. Elena había aceptado, aunque secretamente habría preferido casarse inmediatamente. Cada día que pasaba, se enamoraba más profundamente de Jake Morrison. No solo del héroe que la había salvado en Red Canyon, sino del hombre que cantaba canciones mexicanas mientras cerraba caballos, que le traía flores silvestres cada vez que salía a revisar los límites del rancho, y que la abrazaba por las noches como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Pero la paz que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. Era un martes por la tarde cuando Carlos Mendoza regresó del pueblo con noticias que hicieron que Jake se pusiera tenso inmediatamente. «Jefe», dijo Carlos desmontando de su caballo cerca del porche donde Jake y Elena estaban sentados. «Hay un hombre en el pueblo haciendo preguntas sobre usted. Un hombre peligroso». Jake se enderezó en su silla. ¿Cómo se veía? Alto, delgado, con una cicatriz que le cruza la mejilla izquierda. Vestía de negro, llevaba 2 pistolas. El cantinero me dijo que se hacía llamar Samuel Cord. Elena sintió que se le helaba la sangre. Jake se puso de pie inmediatamente. ¿Cuándo llegó? Esta mañana temprano. Ha estado preguntando por usted y por la señorita Elena. También preguntó por el camino al rancho. Jake maldijo en voz baja. Samuel Cord era un pistolero profesional, conocido en todo el territorio por su frialdad y su precisión mortal. Si Cord estaba aquí, significaba que alguien había pagado mucho dinero para que viniera. «¿Quién es Samuel Cord?», preguntó Elena,
aunque por la expresión de Jake ya tenía una idea de que no eran buenas noticias. «Es un asesino a sueldo», respondió Jake. «Uno de los mejores. Si está aquí, es porque Ben Blackwood o uno de los socios de Murphy lo contrató». Elena sintió que el estómago se le revolvía. Habían estado viviendo en una burbuja de felicidad durante 3 meses, y ahora la realidad violenta del pasado había llegado para reclamarlos. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. Jake caminó hasta el borde del porche, mirando hacia el horizonte como si esperara ver aparecer jinetes en cualquier momento. «Carlos, ¿cuántos hombres había con él?». «Viajaba solo, jefe, pero eso no significa que no tenga refuerzos esperando en algún lugar». Jake asintió pensando rápidamente. Samuel Court tenía la reputación de trabajar solo, pero también era conocido por su meticulosa preparación. Si había venido hasta aquí, tendría un plan completo. «Elena», dijo Jake volviéndose hacia ella, «necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir». «Jake, no me voy a ir y dejarte aquí para enfrentar esto solo. No te estoy pidiendo que te vayas», dijo Jake acercándose y tomando sus manos. «Te estoy pidiendo que confíes en mí». Elena lo miró a los ojos y vio la misma determinación tranquila que había visto en Red Canyon. «Está bien. ¿Qué necesitas que haga? Quiero que vayas adentro y empaches algunas cosas. Suficiente ropa para varios días. También toma las joyas de tu madre y cualquier dinero que tengas guardado». «¿Para qué?». «Porque si las cosas salen mal, vas a tener que irte de aquí rápidamente». Elena sintió pánico subiendo por su garganta. «Jake, no. No voy a dejarte». Jake la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. «Elena, escúchame. Samuel Court no es como Murphy o los Blackwood. Es un profesional. No comete errores. No se deja llevar por la emoción y no deja testigos. Si algo me pasa, no va a pasarte nada», lo interrumpió Elena fieramente. «Si algo me pasa», continuó Jake, «necesito saber que estarás a salvo. Carlos te llevará a Santa Fe, donde tienes parientes de tu madre. Podrás comenzar una nueva vida». Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No quiero una nueva vida. Quiero esta vida. Contigo». Jake la abrazó fuertemente, sintiendo cómo temblaba contra su pecho. «Yo también quiero eso», murmuró en su oído. «Más que nada en el mundo. Pero necesito concentrarme completamente en Court, y no puedo hacer eso si estoy preocupado por ti». Elena se separó y lo miró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Está bien. Pero Jake Morrison, más te vale regresar a mí, porque si no lo haces voy a ir a buscarte al mismo infierno». Jake sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Esa es mi Elena». Carlos había estado esperando respetuosamente a un lado, pero ahora se acercó. «Jefe, si me permite sugerir algo». «Dime, Carlos. Conozco este territorio mejor que nadie. Si Court viene por el camino principal, va a llegar aquí al atardecer, pero hay otros 3 caminos que podría tomar. Si divido a Tommy y a mí, podríamos vigilar las rutas alternativas y darle aviso cuando se acerque». Jake consideró la propuesta. «Es buena idea, pero también es peligroso. Court no va a dudar en matar a cualquiera que se interponga en su camino». «Entiendo el riesgo, jefe. Pero usted nos dio una oportunidad cuando más la necesitábamos. Es hora de que le devolvamos el favor». Elena se sintió conmovida por la lealtad de Carlos y Tommy hacia Jake. En solo 3 meses, Jake había construido más que un rancho. Había construido una familia. «Está bien», dijo Jake después de un momento. «Pero manténganse a distancia. Solo observen y reporten. Si ven a Court, disparen 2 tiros al aire y regresen inmediatamente». Carlos asintió y se dirigió hacia los establos para ensillar su caballo y buscar a Tommy. Elena fue a la casa para empacar, como Jake le había pedido, pero cada prenda de ropa que doblaba se sentía como una traición a la vida que habían construido juntos. Esta casa se había convertido en su hogar, el primer lugar donde realmente había pertenecido desde la muerte de su madre. Mientras empacaba, pudo escuchar a Jake afuera, preparándose para el enfrentamiento. Revisó sus armas meticulosamente, limpió y cargó su rifle Winchester, y verificó que tenía suficiente munición. También movió algunos muebles de la casa, creando posiciones defensivas. «Jake», dijo Elena, saliendo de la casa con una pequeña maleta, «hay algo que necesito decirte». Jake se volvió hacia ella,
notando que tenía una expresión determinada que no había visto antes. ¿Qué pasa? Elena puso la maleta en el suelo y se acercó a él. Si vamos a enfrentar esto, vamos a enfrentarlo como lo que somos, una pareja, como marido y mujer. Jake frunció el ceño. Elena, no entiendo. Cásate conmigo, ahora, hoy. Jake la miró sorprendido. Elena, este no es el momento. Este es exactamente el momento, lo interrumpió ella. Jake, durante 3 meses has estado esperando el momento perfecto, un momento sin peligro, sin sombras del pasado. Pero ¿sabes qué? Tal vez el momento perfecto no existe. Tal vez la vida siempre va a tener peligros y sombras. Elena tomó las manos de Jake entre las suyas. Quiero ser tu esposa antes de que llegue Cord. Quiero que sepas que sin importar lo que pase esta noche, fui tuya completamente. Y quiero que si algo sale mal, al menos hayamos tenido eso. Jake la miró durante un largo momento, y Elena pudo ver la lucha interna en sus ojos. Elena, si me caso contigo ahora y algo me pasa, si te casas conmigo ahora y algo te pasa, habré sido feliz, completamente feliz. ¿No es eso mejor que pasarse la vida esperando el momento perfecto que tal vez nunca llegue? Jake sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una barrera que había estado manteniendo por miedo. Elena tenía razón. Había estado esperando la paz perfecta, pero la vida no era así. La vida era tomar las decisiones correctas en los momentos imperfectos. ¿Cómo nos casamos sin un sacerdote? Elena sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había mostrado desde que Carlos había traído las noticias. En la frontera las parejas se casan como pueden. Hacemos nuestros votos frente a Dios y frente a testigos. Carlos y Tommy pueden ser nuestros testigos. Jake la miró, y en ese momento supo que Elena Rodríguez era la mujer más valiente que había conocido nunca. Aquí estaba, enfrentando la posibilidad de perder todo lo que amaba. Y su respuesta era amar más profundamente. Elena Rodríguez, dijo Jake sonriendo, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Sí, respondió ella inmediatamente. 1000 veces sí. Carlos y Tommy regresaron de los establos y se sorprendieron al encontrar a Jake y Elena abrazados, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Pasó algo?, preguntó Tommy preocupado. Sí, dijo Jake, sin soltar a Elena. Vamos a tener una boda. 1 hora después, mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas, Jake Morrison y Elena Rodríguez se casaron en el porche de su rancho. No había flores, no había vestido blanco, no había música, pero cuando se miraron a los ojos y prometieron amarse y protegerse para siempre, fue la ceremonia más hermosa que cualquiera de los presentes había presenciado. Carlos actuó como oficiante improvisado, recitando los votos que recordaba de las bodas a las que había asistido. Tommy encontró un par de flores silvestres que puso en el cabello de Elena, y cuando Jake besó a su nueva esposa, el mundo se sintió perfecto por un momento. Señora Morrison, dijo Jake suavemente. Señor Morrison, respondió Elena, sonriendo a través de las lágrimas. Fue entonces cuando escucharon los 2 disparos en la distancia. Todos se quedaron inmóviles, el sonido resonando a través del valle como una campana de alarma. Cord está aquí, dijo Jake, su expresión cambiando inmediatamente a la del profesional que había sido años atrás. Elena sintió que el miedo la invadía, pero también sintió algo más. Una determinación férrea. Era la esposa de Jake Morrison ahora, y eso significaba algo. Carlos, ¿de qué dirección vinieron los disparos? Del este, jefe. Eso significa que Tommy los vio viniendo por el camino del cañón. Jake asintió. El camino del cañón era el más difícil de los 3, pero también el que ofrecía mejor cobertura para alguien que quisiera acercarse sin ser visto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 20 minutos, jefe. Jake se volvió hacia Elena. Es hora. Elena asintió, aunque todo en ella quería quedarse y luchar junto a él. Jake, prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que cuando esto termine, vamos a tener una luna de miel apropiada. Jake sonrió, y por un momento fue el hombre relajado y feliz que había sido durante los últimos 3 meses. Te prometo que vamos a ir a San Francisco. Te voy a comprar el vestido más hermoso que encuentre, y vamos a quedarnos en el hotel más lujoso de la ciudad. Me gusta esa promesa.
Se besaron una vez más, sabiendo que podría ser la última vez. Elena, dijo Jake cuando se separaron. Sin importar lo que pase, quiero que sepas que estos 3 meses contigo han sido los más felices de mi vida. Jake Morrison, respondió Elena firmemente. Estos han sido solo el comienzo. Carlos y Elena se dirigieron hacia los establos, donde habían ensillado el caballo más rápido del rancho. Mientras Elena montaba, pudo ver a Jake posicionándose estratégicamente alrededor de la casa, utilizando las defensas que había preparado. Señora Morrison, dijo Carlos suavemente, su esposo es un buen hombre. Va a sobrevivir esto. Lo sé, respondió Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. Mientras se alejaban del rancho, Elena se volvió una vez para mirar hacia atrás. Jake estaba en el porche, su rifle en las manos, mirando hacia el horizonte donde el polvo levantado por los caballos que se acercaban era apenas visible. A la distancia, la figura solitaria de Samuel Cord se destacaba contra el cielo del atardecer, acercándose lentamente pero inexorablemente hacia el rancho Morrison. Elena cerró los ojos y rezó más fervientemente de lo que había rezado nunca en su vida. Por favor, Dios, murmuró, devuélveme a mi esposo. Cuando Elena y Carlos estaban ya a 1 milla del rancho, escucharon el primer disparo. Luego otro, y después un silencio que se sintió como una eternidad. Elena detuvo su caballo bruscamente. Señora Morrison, tenemos que seguir, urgió Carlos. Pero Elena no estaba escuchando. Estaba recordando las palabras de Jake sobre lo que significaba construir y proteger la paz. Estaba pensando en Sara, la mujer que Jake no había podido salvar años atrás. Y estaba pensando en que algunas veces, la persona que más amas necesita saber que no está solo. Carlos, dijo Elena, desmontando de su caballo, mi lugar está con mi esposo. Antes de que Carlos pudiera detenerla, Elena había comenzado a correr de regreso hacia el rancho, hacia Jake, hacia su hogar. Porque Elena Rodríguez Morrison había aprendido algo importante. El amor verdadero no se trata de estar a salvo. Se trata de estar juntos, sin importar el costo. Y esta historia, que había comenzado con un cowboy que entró cuando rifaban a una chica por una botella, estaba a punto de terminar con una mujer que eligió el amor por encima del miedo. Y así termina esta increíble historia de amor y valentía en el viejo oeste. ¿Qué te pareció el destino de Jake y Elena? ¿Crees que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias fascinantes del oeste americano. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores narrativas de amor, aventura y honor. Nos vemos en la próxima historia, vaqueros.